Pues una oración oportuna y pertinente para este momento que ya también se ha realizado es pedirle a Dios, ¿verdad?, que nos hable a todos los presentes en esta mañana. Que su palabra pueda llegar a nuestros corazones y que nos hable conforme a su propósito y sus deseos. Amén. Mirad, en esta mañana hemos titulado el mensaje Los principios de la misión. Y vamos a hablar, en primer lugar, desde un enfoque del salmista, el Salmo 98 que ha sido leído, pero en segundo lugar vamos a hablar también de la misión de Dios desde un enfoque del evangelista Mateo, de su evangelio, y en tercer lugar vamos a hablar de un enfoque de los estudiosos con ciertos términos que tienen relación con la misión. Si afirmamos lo siguiente, todos estaremos de acuerdo en esto. Escuchad bien. La mayor preocupación de Dios en el mundo es la salvación del ser humano. No hay otra preocupación más grande de Dios que esta. Dios quiere salvar al ser humano. Y esta preocupación que también nosotros sabemos porque Él la ha compartido con nosotros, Dios lleva a cabo la salvación del ser humano y pide colaboración a la Iglesia, que somos nosotros. Así que si Dios quiere la salvación del mundo, eso vamos a relatarlo y a narrarlo desde el punto de vista del salmista, Salmo 98. Si Dios quiere que la Iglesia coopere con esta misión, eso vamos a verlo desde el punto de vista del evangelista, de Mateo. Algunos textos que tenemos ahí. Y el último punto de este sermón, como hemos dicho, tiene que ver con la idea de ciertos términos misioneros que nos ayudarán también a comprender esta misión de Dios. Así que comenzamos diciendo, ¿verdad? Salmo 98, leemos versículo 2. Dios ha hecho, dice el Salmo 98, 2, Dios ha hecho notoria su salvación. Ya lo encontramos en el Antiguo Testamento. El salmista, en los versículos del 1 al 3, expresa 3 veces la misma idea. Habla de la salvación. Su diestra lo ha salvado. ¿A quién? A Israel. Versículo 1. Él ha hecho notorio su salvación. Versículo 2, el que hemos leído. Versículo 3. Todos han visto la salvación de Dios. Todos. ¿A qué se estará refiriendo el salmista? Con la idea de que Dios ha hecho muy visible esta salvación. Evidentemente, estos 3 términos y esta descripción del salmista tiene como base histórica el Éxodo, la liberación de Dios del pueblo de Israel. De eso se está refiriendo ahora. Así que el Éxodo es un referente y es un modelo de cómo también Dios al día de hoy sigue liberando al ser humano. Pero, ¿qué ocurrió entonces? Que Dios liberó a su pueblo de un yugo grave y grande. El rey de Egipto, de la servidumbre. Otros autores, otros eruditos, este término que se traduce como salvación, ellos también lo traducen, la palabra en hebrea da también esta opción, también la traduce como victoria, salvación y victoria. Pues también encaja perfectamente. Dios ha hecho notoria su victoria sobre Faraón. Y Dios hace notoria su victoria al día de hoy sobre los hombres y mujeres que se van acercando a Él y Dios los sigue salvando. Dios sigue haciendo notoria su salvación. Porque el mundo necesita esta salvación que viene de Dios. El mundo lo necesita. Y Dios sigue salvando y liberando. Mirad, términos, ahí están, términos como esclavitud,
tiranía, dominio y yugo, que son los términos que describen el estado del pueblo de Dios en Egipto. Así lo describe. Ellos fueron liberados. Pero es que estos términos, esclavitud, tiranía, dominio y yugo, también son muy actuales. Porque el mundo, el ser humano, está sometido a la tiranía, al yugo y a la esclavitud del príncipe de este mundo, que es Satanás. ¿Veis? Y los términos salvar, liberar, redimir, libertad, son términos que describen también cómo Dios actuó en el Éxodo, sacando a su pueblo de manos de servidumbre y liberándolo y ofreciéndole salvación, que es redención, libertad y una nueva historia, un nuevo camino. También eso es lo que Dios está haciendo hoy en el mundo. Dios está ofreciendo a hombres y mujeres la salvación, la redención y la libertad. Porque no nos olvidemos de esto. Cuando hablamos de salvación, a veces utilizamos el término que Dios salva al ser humano de su destino final. Spurgeon, creo que fue él. Él dijo que el hombre está en ruina. Me gusta esa expresión. Spurgeon dijo que el ser humano está en ruina. O sea, el ser humano que está alejado de Dios, sin las promesas de Dios, sin la esperanza de Dios, vive en un estado de ruina. ¿Sabes lo que es una casa en ruina? No, pues eso es el estado del ser humano, aunque ellos no puedan reconocerlo, pero su estado es de ruina. Entonces, no quiero que olvidemos que hablamos de que Dios ofrece la salvación, no solamente, repito esta idea, son en tres brazos. No solamente la salvación del destino final. El ser humano tiene como destino final la separación eterna de Dios, el infierno. Y Dios quiere salvarlo de eso. Pero repito, no solamente de eso. Tiempo futuro, sino también tiempo presente. Del yugo. O sea, el ser humano hoy día está dominado por el diablo. Sus acciones, sus deseos están dominados por el diablo. Y Dios quiere liberar de ese poder que el diablo ejerce en el ser humano. 2, pero no solamente eso. Y 3, sino también Dios cuando nos salva, no solamente del destino, no solamente del poder del diablo, el diablo ya no tiene poder sobre vuestras vidas. Eso no nos olvidemos de esto, No tiene poder. Y luego hay otro poder que sale en nosotros, que es innato, que está dentro de nosotros y que se llama el que quiere gobernar, se llama el yo. Se llama el yo. La carne, gracias, se llama la carne. También Dios nos ha liberado de ese destino final, del poder externo del diablo y del poder interno de ese yo. Dios lo tiene también dominado, sujeto. Aunque en plenitud, esa poca influencia que el enemigo puede hacer a los creyentes, poca, no como a los no creyentes, ese destino final y ese poder interno que está operando en nosotros, en su plenitud será cuando Cristo regrese, que lo hemos anunciado, ¿verdad? Su segunda venida, cuando estemos con Él en plenitud. Así que dicho esto, estamos viendo que el salmista nos hace recordar un hecho del Éxodo que tiene incidencia también en el tiempo presente. Mirad, vamos a entrar ahora a ver cómo el evangelista Mateo nos describe también ciertas verdades acerca de la misión. Dios ha hecho notoria su misión y Dios ha pedido colaboración a la Iglesia que participe en esta misión que Dios tiene por delante. Y ahora en el Evangelio de Mateo vamos a ver pues, cómo se describe esta misión. Así que veremos 3 ideas que son, no sé cómo llamarle bien, a veces los términos me cuestan usarlo. Aquí hablo de 3 certezas para ti, 3 verdades que tienes que recordar hoy, y luego hablo también de 3 verdades para todos. De eso vamos a hablar a continuación. Visto desde el punto de vista del Evangelio de Mateo, ahí entramos en este momento. Recordad que hace algunos meses
creo que fue en marzo y abril, estuvimos hablando sobre la filosofía de misión en el sentido de que la mejor manera de colaborar con Dios en la misión que tiene por delante es a través de las relaciones personales. Predicamos de eso, tuvimos 2 predicaciones. Pues algo de eso también aparece aquí, que es como un recordatorio y es como simplemente señalando pues las bases de aquella idea, ¿no? Que a continuación comparto. Por lo tanto, primer principio. Y si hablo de principio, me gusta el término, como también lo describe la RAI. ¿Sabes lo que es un principio? Un principio tiene que ver con la base fundamental de la actuación de la misión de la Iglesia. Un principio es algo que necesitamos asumir, retener y defender y llevar a cabo. Es un principio. Principio personal para ti. ¿Cuál es? Dios tiene una misión para ti. Tú tienes una misión por delante que Dios quiere que la lleves a cabo. Si nos vamos al Evangelio según San Mateo, ¿verdad? Y abrimos los capítulos de 1 al 4, ¿recordáis lo que vimos allí en los capítulos 1 y el 4? Pues mirad, capítulo 1 de Mateo, vimos a José y María. ¿Recordáis que hablamos un poquito de eso? Era una pareja y matrimonio con una misión importante. ¿Cuál? Cuidar de lo que Dios había hecho en el vientre en el seno de María. Cuidar a aquel bebé, porque José estuvo a punto de dejarla. Estuvo a punto. Que tú estás embarazada, pero el hijo no es mío. Y tuvo que intervenir, milagrosamente, como a veces Dios lo hace, para la misión, un ángel de Dios diciéndole de noche, José, no dejes a tu mujer María, porque lo que en ellas está engendrado ha sido obra del Espíritu Santo. ¿Veis? Tenía una misión por delante. Dios lo estaba cuidando, pero por lo tanto él no dejó a su esposa porque pensaba al día siguiente dejarla para no difamarle, que nadie lo supiese. ¿Veis? Un matrimonio con una misión. Capítulo 1. Capítulo 2. Los sabios de Oriente. Personas que no tienen nada que ver con Israel. De eso lo hablamos. Personas que no tienen nada que ver con Israel de Oriente, sabios que estudiaban los astros. Determinaron que había una gran estrella que iluminaba y que hablaba del nacimiento de un gran rey. Y ellos fueron guiados, aunque Herodes, recordad la historia de Herodes también, oye, yo también quiero adorar a ese rey, decidme dónde está. La intención de Herodes sabemos cuál era, ¿verdad? Matar a este que se levantaba como rey. Y también un ángel a los sabios que no eran judíos. Interesante, ¿no? No volver a Jerusalén y no decirle nada a Herodes. Y fueron por otro camino. ¿Qué cosa más interesante? 3 personas, repito, que a mí me llama mucha atención, que no son judías ni creyentes, Dios lo utilizó. O sea, 3 personas con una misión. Un matrimonio con una misión. Mateo 3, Juan el Bautista, tenía una gran misión. ¿Cuál? Preparar el camino del Señor. Eso fue lo que hizo Juan el Bautista. Por cierto, primo de Jesús. María y Elizabeth, recuerda también qué historia, ¿verdad? Es un hombre dedicado a una labor. ¿Cuál? Ir preparando el camino para la llegada del Mesías. Tenía una misión también divina. José y María tenían una misión divina. Los sabios de Oriente tenían una misión divina. Juan el Bautista tenía una misión divina. Y luego Mateo 4, ¿qué encontramos aquí? Jesús llamando a 4 pescadores. Andrés, Pedro, Jacobo y Juan. Gente, recordad, ¿no? En Hechos de los Apóstoles creo que se encuentra. Gente sencilla, gente sin preparación. Pescadores. Pero tenían una misión divina. Y fueron también llamados por Jesús. Así que, hermanos, también nosotros tenemos que reconocer que Dios tiene para nosotros una misión para ti y para mí. Y esta misión implica que tenemos que involucrarnos en esta tarea de la salvación de Dios. Dios tiene una misión general, que es salvar al mundo, a hombres y mujeres que viven en el mundo, y tenemos que admitirlo y aceptarlo. Segundo principio. Tienes que ser un pescador. O sea, primero, aceptar que tenemos una misión divina, de característica divina. Y segundo, que tienes que ser un pescador. Que Dios quiere que sea un pescador de almas. Esta es la misión de Jesús. Recordad Mateo capítulo 4, versículo 19. ¿Qué dijo Jesús? Venid en pos de mí y os haré
pescadores de hombres. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Jesús comenzó su ministerio y habló de su ministerio, definió su ministerio en términos de pescar. Venid pos de mí, seguidme, y os haré pescadores de hombres. Esta era la misión. O sea, Jesús ya estaba en misión. ¿Cuál era la misión de Jesús? Pescar hombres. ¿Cuál es la misión de estos hombres? Seguir pescando a hombres. O sea, lo que Jesús estaba haciendo con ellos era lo que también Jesús esperaba que ellos hicieran con el resto de la humanidad. Seguir pescando. En términos más concretos, esto es una manera muy acertada de cómo Jesús llama a 4 pescadores que pueden entender a qué se está tratando, pero para nosotros, ¿verdad?, que lo tenemos también claro y viene ahora, ¿no? En cierto sentido, si lo pensamos bien, ¿qué estaba haciendo Jesús? Jesús estaba diciéndole a ellos que fueran seguidores ¿de quién? De Él. Que se convirtiesen en discípulos. Esa es nuestra misión. Pescar a hombres significa que tú, querido hermano, querida hermana, que yo, tenemos una misión divina y esta misión significa pescar a hombres y mujeres, significa hacerlo discípulos de Jesucristo. Esa es tu misión. Hablarles a otros para que se conviertan en discípulos, discípulas de nuestro Maestro. El Señor estuvo 3 años, recordad, ¿no?, enseñando a estos discípulos acerca del Dios y de Dios y del reino. Y terminó Mateo capítulo 28, versículo 19. ¿Cómo terminó? Precisamente con esto. Id, que significa, lo hemos comentado, yendo. Mientras hacemos nuestra vida, mi trabajo, mi tiempo de ocio, mis relaciones personales, cuando tenga la oportunidad, hablo del Señor. Yendo a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tú tienes que reconocer esto. Y tú tienes que asumir esto. ¿Verdad? Está implícito en el cometido de la tarea que Dios nos ha dado. Y último principio, tercer principio, perdón. Tienes que relacionarte con los demás. Esto a veces se nos olvida. Y de eso voy a hacer algo de incidencia porque creo que nos cuesta. Y de hecho también alguna vez hemos hablado un poco más de esto, ¿no? Nos cuesta. Tienes que relacionarte con gente nueva. La manera de incidir en la vida de los demás es dándonos a conocer en nuevas relaciones. Eso nos cuesta. Bueno, hablemos un poquito de eso. Mirad, vimos también, ¿verdad?, que en el Evangelio, según el evangelista Mateo, Jesús estuvo en relación con Pedro, Mateo 8, estuvo en relación con el propio autor de la carta, Mateo, Mateo capítulo 9, y con Simón el leproso. ¿Recordad que hablamos un poquito de aquello? Mateo 26. Jesús estaba haciendo nuevas relaciones. Jesús estaba expuesto a nuevas situaciones. Y Jesús estaba expuesto a momentos inesperados, como fue aquella mujer que se acercó en casa de Simón el leproso y le ungió, echándole aceite sobre la cabeza y tocando su cabello. Que una mujer no se atrevía en aquella cultura a hacer esto. Eso estaba muy mal visto. ¿Veis lo que estamos diciendo? Simplemente por mencionarlo. Mateo capítulo 8, versículo 14 al 17, la casa de Pedro. Recordad lo que hablamos, aquí solamente hago incidencia en una sola cosa, ¿verdad? El Señor intervino en ayudar a la suegra de Pedro, quitándole la fiebre. Es decir, Cristo vio una necesidad, ¿cuál? Oye, que estaba la suegra de Pedro en la cama. Vio la oportunidad de servir y de ayudar, ¿y qué es lo que hizo? Recordad la historia, se acercó, mujer, levántate, y se levantó y la fiebre desapareció. Y entonces ella le servía. Creo que una vez lo he dicho y vuelvo a decirlo, la pastora va a predicar un poco de esa, y ella le servía. Porque ese término, y ella le servía, se emplea cuando alguien se convierte en una especie de discípulo, discípula. O sea, ella era una discípula de Cristo. No solamente los hombres, también las mujeres eran discípulas de Cristo. Es otro tema. ¿Qué estamos diciendo? Cristo no predicó. Recordad que hicimos énfasis en esto. Llegó a la casa de Pedro y no predicó, no enseñó. No habló a la suegra del reino de Dios. Ese es el primer encuentro que tiene con la suegra. ¿Y qué es lo que hace? Le ayuda y le quita la fiebre solamente. Casa de Mateo. Mateo capítulo 9, del 9 al 13. ¿Qué encontramos ahí? Que Jesús entra en casa de un publicano.
Se está relacionando con gente que la sociedad desecha, que la sociedad entonces desechaba. Un publicano, hoy diríamos una especie de un usurero, una especie de un negociante con dinero, era la persona odiada por el resto de los judíos. Él era judío. Odiada por el resto de sus compatriotas. Y allí está Jesús, porque ha sido invitado por Mateo. Además, no solamente estaba en casa de Mateo con un publicano, sino que estaba con muchos más publicanos. Y como también leéis, no solamente con publicanos, gente odiada, sino con gente de mala fama. ¿Os suena esto? Gente con mala fama. Allí los fariseos, los saduceos jamás estarían y entrarían y se relacionarían con este tipo de gente. Ahí lo tenemos a Jesús. Casa de Simón Pedro, Mateo 26, del 6 al 13. En Betania, me llama la atención también, fue en Betania. Ah, pero Jesús no tenía amigos en Betania. Sí. ¿Quiénes eran los amigos de Jesús en Betania? Marta, María y Lázaro. Oye, qué bien. Que no estaba siempre en casa de los amigos suyos, ¿no? También estaba ahora en casa de Simón, en Betania, no solamente en casa de María y Marta, que estaba muy a gustito allí Jesús, que lo sabemos, eran sus amigos, pero también en casa de Simón, que fue invitado. No lo negó. Era un leproso. Simón el leproso. Posiblemente ya no tenía lepra, pero se le recordaba como alguien que había tenido lepra, ¿verdad? Y ahora una mujer derrama en la cabeza de Jesús este perfume, ¿verdad?, de gran precio, y los discípulos dicen, Señor, ¿por qué permites esto? ¿Por qué permites que esta mujer derrame este perfume de gran valor sobre tu cabeza? Porque esto pudo haber sido una buena oportunidad para ayudar a la gente pobre que tenemos en medio de nosotros. Muy razonable lo que está diciendo, ¿verdad? Es muy razonable, es verdad, Jesús. ¿Por qué te permitiste, Jesús? Posiblemente nosotros hubiésemos hecho lo mismo. Ungir con un perfume de gran... que ese dinero servía para los pobres. Entonces Jesús aprovecha esta oportunidad para dar grandes lecciones. ¿Cuáles fueron las grandes lecciones? La primera. Lo que ha hecho esta mujer se ha recordado para toda la historia. Lo que ha hecho mucha gente no sé, pero lo que ha hecho esta mujer será recordado, pero está en la Escritura, su nombre no lo sabemos, para toda la historia, porque ha hecho una buena obra con Jesús, cosa que no hacían los demás. Una buena obra. Uno, ¿verdad? También dijo un gran principio. Es verdad que pudo haber sido una ocasión de ayudar a los pobres, pero Jesús dijo, los pobres siempre lo tendréis entre vosotros. Siempre. Una gran verdad. Pobres siempre habrá en el mundo. ¿Por qué? No nos vamos por este camino, por la injusticia social, porque hay ricos que no quieren compartir, etcétera, etcétera. Pobres siempre habrá entre nosotros. ¿Por qué? Porque así somos los seres humanos. Somos egoístas. Entonces, Cristo está enseñando grandes verdades en esta oportunidad y en este aprovechamiento, ¿verdad? Y otro es que, y es la clave de todo eso, es que Jesús está diciendo, me está preparando para la sepultura. Una gran verdad. Jesús acaba de decir que va a morir y va a ser sepultado. ¿Veis lo que está haciendo el Señor? Está revelándose y descubriendo grandes verdades, aprovechando los momentos de oportunidad. Por lo tanto, nosotros tenemos que abrirnos a un nuevo círculo de gente que nos cuesta mucho. ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros nos relacionamos, nos visitamos, nos ayudamos, que está muy bien. Pero abrir un nuevo círculo cuesta mucho. Pero esta es la manera de llevar la misión adelante. Es la forma de tener más oportunidades de salvar a personas. Y como digo, nos cuesta mucho relacionarnos con la gente nueva. Nos cuesta mucho. Y sobre todo también abrir nuestra casa a gente nueva. Todo eso lo entendemos. Pero repito, no tendremos oportunidad de conocer a otros. Primera afirmación. De conocer a otros. No tendremos oportunidad de ayudar a otros. No tenemos oportunidad de disfrutar de la compañía de otros si no somos capaces de abrirnos a tener relaciones con otras personas. No me quiero ir por otro camino, pero porque posiblemente sería hasta una predicación, ¿no? O sea, vivimos en un mundo individualista, una sociedad individualista, ya sabemos que en la misma lugar donde vivimos a veces no conocemos ni a los vecinos. Entonces tenemos que luchar contra eso. Tenemos que abrir campos de misión. Pero repito, como finalidad última lo de la misión. Porque Jesús, la finalidad última de la misión era salvar a la gente, pero Jesús se relacionaba con la gente a pesar de que la gente podía rechazarlo o luego al final no iba a seguir su camino.
pero es importante. Así que esta idea quiero transmitirla a vosotros, ¿verdad? Porque yo creo que también es muy importante, y es que el hecho de que podamos relacionarnos con gente nueva nos da la oportunidad de conocer a gente nueva, de ayudar a otros y de disfrutar de la compañía de otros. ¿Sabéis por qué? Porque esto es campo de misión. O sea, el hacerlo de esa manera es campo de misión. Tenemos que romper con nuestra monotonía, diríamos, romper con nuestra dinámica. Es muy difícil, pero tenemos que hacerlo. Tenemos que conseguirlo. Y entendemos que es un proceso, no va a ser de aquí a mañana, pero es una de las partes importantes que tenemos que llevar a cabo. Esto es campo de misión. Mirad, sabéis lo que está pasando hoy en el Estrecho, ¿verdad? Y lo quiero ilustrar de esta manera, que lo sabéis, pero por lo menos a mí me ayuda esa ilustración. En el campo de Gibraltar, en el Estrecho, sabéis que hay muchas pateras que están cruzando y están viniendo a España y que mueren, se ahogan. ¿Y sabéis cuánta gente están falleciendo? Muchas. Muchas personas que desean la libertad. ¿Veis? Es que hasta no sirve. Necesitan la libertad, necesitan algo mejor de lo que tienen donde están y se lanzan en una patera. No sé, 20 o 30 personas, que a lo mejor que yo puedo llevar 15 o 20, no tengo ni idea, a cruzar el Estrecho, y muchos de ellos perecen, mueren y son ahogados. Ahora tengo en la imagen, la retina, a una mujer incluso embarazada. O sea, una mujer que luchaba por su hijo, que no quería que aquello, ¿verdad? Quería la libertad y quería algo mejor para su hijo, venía a España. Otra cosa son asuntos legales y políticos que no vamos a entrar ahí. Estamos hablando ahora mismo de la situación que nos puede servir. Mucha gente se está ahogando en el Estrecho. ¿Y qué estamos haciendo? Greenpeace denunciando, algunos más que se unen, pero ¿qué estamos haciendo el resto de los españoles? Nada. Recuerdo ahora, también me viene a la mente, no sé si habéis leído las noticias, alguien que voluntariamente, ahí estaba Dios obrando, por supuesto, alguien que voluntariamente Dios estaba obrando, siempre lo diré, no sé si era creyente o no era creyente, pero si alguien hace algo por la humanidad, Dios está ahí muy presente. Alguien creo que puso una barca o una lancha, no sé si habéis leído esta noticia, para salvar a la gente. Y luego creo que también fue criticado. Tenía un barco y fue a salvar a la gente. Fue a salvar a la gente. Hermano, nosotros somos como esa barca y tenemos los salvavidas. Solamente tenemos que acercarnos al Estrecho y lanzarlos y salvarlos, porque la gente se está muriendo. De eso estamos hablando esta mañana. La gente se está muriendo y Dios está salvando y quiere que su iglesia coopere. ¿Nos montaremos en la lancha y en el barco para cooperar o nos quedaremos en tierra, como estamos haciendo normalmente? Digo en términos generales, ¿sí? Os digo vosotros porque es mi iglesia, pero en términos generales, las iglesias en España o las que están en Andalucía, ¿qué están haciendo? Así que tienes una misión que cumplir, tienes que ser pescador y tienes que relacionarte con la gente. Y esto nos lleva pues, a la última parte, que es el primer principio, el principio misionológico. Es la misión de Dios. Principio metodológico, que vamos a hablar también brevemente. Es la manera de hacer la misión. Y principio apologético. Es la manera de hacer llegar el mensaje al mundo. Que siempre me gustó y me vuelve a venir a la mente un profesor en la facultad que me decía, y me gustó mucho esa ilustración. Tomadla bien porque nos llama mucha atención. El evangelio es como... El evangelio es el regalo que el hombre necesita. Pero a veces lo presentamos, de tal manera lo envolvemos la salvación que la gente dice, yo no lo quiero. ¿Se entiende esto? O sea, es como un gran regalo, un gran cofre que te da salvación, pero lo envolvemos en papel no sé, lo estoy inventando, lo envolvemos de tal manera que dice, qué feo se ve, no lo quiero, ¿veis? Pero dentro está el regalo de la salvación. Y eso a veces es lo que ocurre. Que ofrecemos la salvación y la gente dice... Porque la presentación, bueno, mira, el asunto misionológico tiene que ver con la misión de Dios, el asunto metodológico tiene que ver con la pastoral de la misión y el asunto apologético tiene que ver con cómo se trata, ¿verdad? Mirad, aquí tenemos el primer principio. Este principio habla del estudio
principio misionológico, es la ciencia que estudia la obra de Dios en el mundo. Lo que Dios está haciendo en el mundo. Este principio, esta disciplina la estudia. ¿Qué es lo que Dios está haciendo en el mundo? Y cuando uno se acerca a este tipo de estudio, es impulsado a actuar y a hacer discípulo, que es la obra de Cristo, es lo que nos ha pedido. Es decir, cuando uno hace un tipo de estudio, se acerca a esto, cuando uno se acerca a conocer el corazón de Dios, se da cuenta, que lo hemos dicho al principio, que el corazón de Dios está latiendo por salvar al ser humano. Nosotros somos los colaboradores. Y también vemos, cuando uno se acerca a este principio, el corazón del hombre. ¿Cuál es el corazón del hombre? Rebelde, que se aleja de Dios, que... Por lo tanto, vemos también la realidad espiritual. O sea, el hombre necesita conocer al Dios verdadero, que no lo conoce. Y la obra de Dios en el mundo tiene relación con esta salvación que estamos anunciando de Cristo. Pero el concepto misionológico, además, también tiene otras disciplinas. Se puede hablar de la cristología, de la eclesiología, de la neumatología, ¿nos suena? Cristo, la Iglesia, el Espíritu Santo, etcétera, etcétera, etcétera. Segundo principio, metodológico. ¿Cómo Jesús llevaba a cabo esta misión? El principio metodológico es la ciencia que estudia el método de cómo actuar, de cómo acercarse al hombre, de cómo hacerle llegar el mensaje. Y Cristo es el ejemplo supremo de cómo comunicar el reino de Dios a los seres humanos. Es la manera de actuar. Es el procedimiento para alcanzar el objetivo final. ¿Cuál es el objetivo final? Pues entregarle la salvación. La salvación. Así que es la manera de actuar aplicando para obtener el resultado final. ¿Cuál es? Pues que la gente conozca a Dios. Y el último, principio apologético. Interesante. Principio apologético. Principio apologético es la manera de presentar el mensaje. Es la manera de presentarlo de tal manera que cae en el corazón de la persona. Es la forma más adecuada de presentar el mensaje para que sea aceptado. Y según estamos entendiendo nosotros, ¿verdad?, en este descubrimiento, que no es un descubrimiento porque ya estaba en la Biblia, porque ya Jesús lo practicaba, la mejor manera de hablarles a otros de Jesucristo es no hablándoles de Jesucristo. Parece contradictorio. La mejor manera de hablar a la gente de Jesucristo, primeramente, es no hablarles de Jesucristo. Parece contradictorio, pero es así. Es relacionarte con la persona y tener una relación de amistad y ofrecerle la amistad y tomar un café y hablar y compartir tus necesidades, tus problemas en el trabajo, mi jefe. Y cuando te pregunte, pero entonces tú, es que yo noto en ti que tú tienes ciertos valores. Pues aprovecha, sí, porque soy una persona que me gusta tener valores, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Veis? ¿Veis? Terminamos. Hemos intentado decir, ¿verdad?, que existe una gran preocupación por la respuesta al Evangelio. ¿Cuánto nos gustaría, verdad?, que familiares nuestros, que vecinos nuestros, que gente conocida nuestra, amistades del trabajo se acercarán al Señor. Hay una gran preocupación por las personas que se están perdiendo. Y muchas iglesias están buscando ciertas maneras de conseguir llevar a cabo esta misión. De hecho, yo también he participado. Hay iglesias, ¿verdad?, que se involucran en cursos, como un curso de crecimiento, un curso de misiones, un curso de evangelización, que está bien, porque cada curso nos va a recordar algo importante. Ahora mismo tenemos en mente, ya lo diremos luego en el anuncio, ¿verdad?, Daniel, que hay y lo dijimos también aquí en algún momento, ¿verdad?, hay un curso que es Transforma tu trabajo. Hay un curso. Es decir, cómo ser pertinente como cristiano en el lugar donde estás trabajando. Y lo hemos tenido aquí. Y lo hemos practicado, ¿verdad? Y lo hemos impartido y en otro momento se impartirá.
de una manera. Es decir, un curso me ayuda a reaccionar y decir, oye, pues es verdad, yo pensaba que sí, y es la mejor manera, ¿verdad?, de ser útil en manos de Dios. Así que termino diciendo, Dios está salvando al mundo. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si Él ha venido a buscar y a salvar, es porque sigue buscando y sigue salvando. Y nosotros tenemos que cooperar. Tú y yo tenemos esta misión. Que Dios en esta mañana nos ayude a llevar a cabo esta misión. Amén.